En este video revisaremos la normativa chilena para la gestión de los recursos hídricos subterráneos, centrándonos en la unidad básica que la compone, el derecho de aprovechamiento de aguas. Para ello, veremos aspectos claves del Código de Aguas actual, el que contiene regulaciones para las aguas terrestres, sean estas superficiales o subterráneas. Los derechos de aprovechamiento, base de la gestión del agua, siempre se ejercen en relación con otros usuarios del territorio. Originalmente, este derecho se constituye por la Dirección General de Aguas o se reconoce por los tribunales de justicia. Así, el título de un derecho de aprovechamiento de aguas constituido o reconocido debe contener información precisa. Nombre del titular. Nombre de la fuente de agua. Punto de captación. Cantidad de agua, expresada en volumen por unidad de tiempo. Características del derecho. Todas estas indicaciones en el título hacen que el derecho se considere perfecto o perfeccionado, lo cual es una exigencia para inscribir el derecho en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Respecto de las características de los derechos de agua, la ley establece la siguiente clasificación según cómo las personas los usan y ejercen. En primer lugar, respecto del uso, tenemos que un derecho puede ser consuntivo o no consuntivo. Consuntivo es aquel donde las aguas pueden ser consumidas totalmente en cualquier actividad, como en la agricultura o el agua para la bebida. No consuntivo es aquel donde las aguas deben ser devueltas una vez utilizadas, como es el caso de las hidroeléctricas. En segundo lugar, tenemos que los derechos pueden ser permanentes o eventuales. Los permanentes son aquellos que se pueden usar en la dotación concedida, salvo que las fuentes de abastecimiento, como ríos o acuíferos, no tengan el caudal suficiente para satisfacerlos en su integridad. En ese caso, el caudal disponible se debe repartir de manera proporcional entre los derechos totales que existen en dicho río o acuífero. Los eventuales, por otro lado, solo facultan para usar el agua en las épocas en que los ríos, acuíferos o canales tengan un sobrante después de abastecidos los derechos permanentes. Por último, los derechos se clasifican también según los periodos en que se utilizan. Así, tenemos derechos continuos, donde el titular puede usar el agua los 365 días del año, derechos discontinuos, donde puede usarla solo en determinados periodos de tiempo, por ejemplo, en ciertos meses del año, y los derechos alternados, donde el uso del derecho se distribuye entre dos o más personas que se turnan. Así, es importante que en sus títulos se indiquen claramente las características de sus derechos, especialmente cuando estos son traspasados de una persona a otra, por ejemplo, a través de una herencia o una compraventa. Esto, para que sea posible administrar mejor toda el agua que existe en la cuenca. Una muestra de ello es que no es lo mismo que un derecho sea consuntivo y que pueda extraerse en su totalidad, a que deba devolverse al cauce o acuífero, porque esto determina la cantidad total de agua que estará disponible para otras personas. Por último, es importante que hablemos de cómo la reforma del Código de Aguas del abril del año 2022 generó ciertos cambios en la concesión de los derechos de aprovechamiento de aguas. Si bien a partir de la dictación del Código de Aguas de 1981, se establecía un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, que tenía el carácter de perpetuo, y podía transarse como un bien más de consumo, desde la reforma en adelante, todos los nuevos derechos que se otorguen tendrán el carácter de concesión, es decir, consistirán en un permiso de carácter administrativo, que otorga el uso y goce del recurso, pero no la propiedad del mismo. Como tal, la concesión se otorga por un tiempo determinado, por lo general de 30 años, pues se entiende que el agua es un bien de carácter público, cuyas funciones principales son la subsistencia de los seres humanos y la preservación ecosistémica.